Bien, les invito a que ahí donde están me acompañen en oración, ¿sale? Amado Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Reconocemos la profundidad de la sabiduría tuya, Señor. Pero quiero rogarte, mi Padre, que seas dirigiendo mi mente, mi corazón y todo mi ser. Que tu Espíritu Santo, Señor, ponga esa palabra en mi corazón, en mis labios y en la vida de tu pueblo. Háblanos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 15 días compartí con ustedes el tema general del mes de la predicación de los domingos. Y se llama Matrimonios creciendo en el carácter que honra a Dios. El primer tema que abordé con ustedes hace 15 días llevó como título Esposas que viven en su misión como evidencia de su fe en Dios. Y el domingo pasado, nuestro hermano Sergio abordó un tema, familias con cabeza. Y el día de hoy hablamos esposos que asumen el rol como evidencia de su fe, basado en el pasaje bíblico que acabamos de leer hace un momento, del 1 de Pedro, capítulo 3. En un momento vamos a ir a ello. Bien, amados, estudiamos la palabra hace 15 días, la semana pasada y hoy. Y se habló que la esposa vive en sumisión, sometimiento, pero hice la pregunta en ese momento: ¿quiénes deben estar sujetos? ¿Solamente la esposa? ¿Solamente es en el papel de la esposa que debe someterse al esposo? Hemos visto, mis amados, de acuerdo al contexto bíblico, y se acuerdan, solamente voy a mencionar que de acuerdo al contexto hay varios roles que se deben de someter. Por ejemplo, dice Pedro en el capítulo 2, versículo 13: por causa del Señor deben someterse todos a las autoridades, o sea, a los gobernantes. No solamente la esposa, sino todas las personas debían de someterse, como usted y yo ahora, a las autoridades, obedecer las leyes, cumplir con nuestros deberes. Otro orden que el Pedro menciona es que los siervos debían de someterse a sus amos. Y así lo dijo en el versículo 21. Versículo 18. En el versículo 21 el apóstol Pablo le dice que también deben someterse a Jesucristo. Se sometió a la autoridad del Padre. Jesucristo, como ejemplo, se sometió a la autoridad del Padre. Ese está en el versículo 21 del capítulo 2. Y luego entramos al capítulo 13, ahora Pablo le dice a las esposas que ellos se sometan al esposo. Pero ya mencionamos a las autoridades, ya mencionamos someterse los siervos a los amos. Y Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. Ahora le dice a las esposas que también ellas se sometan en ese sentido. Pero no termina ahí, continúa en el capítulo 3 y ya en el versículo 8 hay un resumen y el apóstol dice que todos debemos someternos al Señor, a Cristo Jesús. Bien, en ese sentido, mis amados, pero no solamente Pedro, cuando tengan la oportunidad, vayan a la carta de Pablo a los Efesios y también la carta de Pablo a la iglesia de Colosa. Pablo también hace ese mismo orden y todos debemos de someternos. Por ejemplo, un resumen, mis amados, así muy rápido. Pablo habla no solamente de la sujeción de la esposa hacia el esposo,
sino que Pablo también va a hablar que los esposos deben estar sometidos a Cristo Jesús, porque Él es la cabeza y Él da el ejemplo más grande de amar. Y después el apóstol Pablo le dice a los hijos que deben de estar sometidos, ¿a quién? A los padres, capítulo 6. Y después le dice a los amos otra vez, a los siervos, que se sometan a los amos. El apóstol Pablo, de acuerdo con Pedro, también habla de ese orden de sujeción. Y quiero destacar un poquito brevemente acerca del orden del esposo que está sujeto a Cristo. El apóstol Pablo les dice ahora que es cabeza, en el hogar es cabeza de la esposa. Conocen ustedes el pasaje 5:23 de Efesios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué se entiende aquí por cabeza? ¿Cómo lo ha entendido la sociedad? ¿Cómo lo entienden los creyentes? Pregunto, mis amados, ¿será que cabeza quiere decirse enseñorearse de la esposa? ¿Será que cabeza es mantener en esclavitud a la esposa? ¿Será que en ese sentido lo dice el pasaje bíblico? ¿Significa mandar? ¿El que tiene la última palabra y no le obedece? ¿Será eso? Amados, ser cabeza tiene por lo mínimo 3 facetas. Ser cabeza, el esposo ser cabeza, mis amados, tiene que ver con liderazgo. Pero liderazgo tiene que ver con servir. El ejemplo más grande de liderazgo es Jesús. Y Jesús, su liderazgo lo mostró con servir. Y Él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que la primera faceta de ser cabeza es liderazgo y tiene que ver con servir. Por otro lado, mis amados, la otra faceta del liderazgo también tiene que ver con protección. ¿Se entiende la palabra protección? Sí, con todo tipo, con todas las formas de proteger a la esposa y por ende a la familia. Pero también tiene que ver, mis amados, con no solamente protección, sino también con provisión, con proveer, que tiene que ver con el sustento de la esposa y en este caso de toda la familia. Así que, mis amados, ¿a dónde iría a parar? ¿Cómo terminaría una vida que no es protegida? ¿Cómo terminaría una vida que no recibe sustento? Estaría en peligro, ¿no es cierto? Así que, mis amados, la protección y la provisión cuida, protege, sustenta y nunca se ve amenazada una vida. De la misma manera en la familia. La esposa y los hijos dependen de la protección y de el sustento, la provisión que puede dar el esposo como cabeza del hogar. Así que, mis amados, esa es la enseñanza que el apóstol Pedro da. La vida misma, hermanos, debe ser protegida. Tu vida y mi vida deben ser protegida y sustentada. Si no sucede eso, ¿qué pasaría? Estaría en peligro. Incluso dejaría de existir. Amados, proteger. Dice que el esposo, su deber es liderazgo.
Y con eso tiene que ver con servir. Pero también decíamos hace rato, o decimos en el tema, que también tiene que ver con protección. Proteger. ¿Y qué quiere decir eso, mis amados? El esposo está llamado a proteger a su esposa y a sus hijos. ¿De qué lo va a proteger? ¿Cómo debe demostrarse esa protección? En el sentido físico, debe proteger. En el sentido emocional, que le llaman psicológicamente, el esposo debe proteger a la esposa. Pero también, hermanos, en el sentido espiritual, es la cabeza, es responsable de dar protección espiritual. Es el ejemplo de guía espiritual. Pero por otro lado, mis amados, no solamente habla de protección, sino también de sustentar. Y es también de la misma manera, sustentar físicamente, sustentar emocionalmente y proveer también lo espiritual. Amados, así que el liderazgo del esposo se expresa en esa iniciativa de servir, de cuidar, de proteger y también de proveer. En ese se ve el ser cabeza. Eso significa en la Biblia ser cabeza. Y mis amados, yo pregunto, si un esposo cumple con todo ese liderazgo y que tiene que ver con proteger y proveer, pregunto, ¿habrá alguna mujer, alguna esposa que al ver todo eso no esté dispuesta a someterse? Sería una ingratitud, ¿no es cierto? Que si el esposo como cabeza liderea, o sea, sirve, protege, provee, ¿a quién no le va a encantar? Mis amados, en ese sentido entonces, y resumiendo el tema de la semana pasada, ¿se acuerdan? Vayamos al texto ahora, vayan a la Biblia, en Primera de Pedro 3. El tema de la semana pasada, esposas que viven en sumisión como evidencia de su fe. Y la mujer cristiana, ¿en dónde tiene su esperanza? Dijimos, en Dios. La mujer tiene su esperanza en Dios. Después vimos, mis amados, que la mujer cristiana tiene y vive sin temor, basado en el versículo 6. Dice que vive sin temer ninguna amenaza. Después vimos la semana antepasada, mis amados, que la mujer cristiana se enfoca en su belleza. ¿Belleza qué? Interna, en vez de la externa. La mujer cristiana se enfoca en su belleza interna. ¿Y cuál es la belleza interna? En vez de vestidos lujosos, peinados, esos peinados, ¿verdad?, que dice el texto, no, y vestidos de oro, sino que está vestido de un espíritu afable y apacible, que es de la mejor estima, del mejor valor delante de Dios. Y por último, vimos también que la mujer cristiana imita a las mujeres de la Biblia. Aprendimos hace 15 días que la Biblia dice, así también se ataviaban las otras mujeres, aquellas mujeres santas que esperaban en Dios. Así que las mujeres imitan a las mujeres de la Biblia que esperaban en Dios. ¿Qué dice el versículo 7 ahora? Si las mujeres hacían todo eso, y eso debía de ser el papel de ellas, ¿qué dice el versículo 7? Vosotros, maridos, ¿qué dice? Igualmente. ¿Qué quiere decir eso? Vosotros, maridos, igualmente. Igual que la mujer.
La mujer cumple con esto, la mujer desarrolla esto, la mujer vive en esto, dice Pedro, pues igualmente varones. En otras palabras, mis amados, ¿qué quiere decir entonces? En otras versiones dice de la misma manera, igual que las mujeres, dice otra versión, de la manera que ellos hacen, ustedes también. ¡Wow! No es solamente que la mujer o la esposa tiene ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones. No, el apóstol Pedro termina esa porción de las Escrituras igualmente, de la misma manera. ¿Cómo lo diríamos usted y yo hoy en día? ¿Cómo sería la expresión en vez de decir igualmente? De la misma manera, ¿no? Así que, hermanos, está diciendo que hay una reciprocidad en el matrimonio, que en muchas ocasiones no se ha entendido bien. Hay una reciprocidad, hermanos, entre el varón y la mujer como esposos. El esposo, de la misma manera, tiene obligaciones, que no es menos importante. Y yo diría, si no es igual, es más. Porque la mujer tiene que ver con su relación con Dios, y el varón tiene que ver su relación con Dios y con su esposa. Dice el pasaje bíblico, ¿qué sigue diciendo el versículo 7? Vosotros maridos igualmente. ¿Qué dice ahora? ¿Vivid con ellas? Vivid con ellas sabiamente. ¿Se entiende esa frase? ¿Es comprensible esa frase? Dice que en una ocasión le preguntaron a la esposa del doctor Albert Einstein que si ella entendía la teoría de la relatividad. La esposa dijo, no lo entiendo, pero sí lo entiendo a él y amo a él, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, mis amados? ¿Por qué pongo este ejemplo aquí? Varones, es posible que nunca entiendas o nunca podamos entender el mundo de la mujer, pero así hay que amarlas, ¿no? Les digo que nunca podemos entender el mundo de la mujer, porque ella puede ver las cosas de una manera o puede responder a las cosas de la vida de una manera que tú no esperas que responda. Les platico, un caballero una ocasión me dijo, bueno, los recibí para platicar con ellos. Me buscaron para platicar con ellos. Y había un mundo de cosas. Pero en resumen, la dama expresó lo siguiente: él no me ama, él no se interesa por mí, a él no le preocupa mi vida, a él no le interesan mis asuntos. Y le dije, platíqueme una experiencia. Y dice la esposa, mire, yo le digo que no se preocupa, que yo no cuento para él. Tal día salimos al centro de la ciudad y mientras caminábamos en una tienda me encantó una blusa y él simplemente, yo le dije, dice, y él no se interesó por mí. Y le dije, a ver, cuénteme bien cómo está el asunto. Dice, y él dice, tomó la palabra, mire, ella me dijo, mira qué bonita está esa blusa. Y yo le dije, sí, está bonita. Y fue todo lo que dijo.
Después de algunos otros mandados, nos subimos al carro y ella ya iba diferente, ya iba seria. Al otro día tocamos el asunto y me empezó a mencionar tal fecha, te dije esto, ni te interesó. Ayer te dije que me encantaba la blusa y que yo la quería. Y dice él, ¿a qué horas me dijiste que la querías? Tú solamente me dijiste que te gustaba. Pues eso era suficiente para que me lo hubieses comprado. Hermanos, jóvenes, varones, jóvenes que no se han casado. Es un misterio. Por eso el apóstol dice, vivid con ellas, ¿qué dice? Sabiamente. En serio, se necesita la sabiduría de lo alto. Para vivir con ellas sabiamente. ¿Sabe qué quiere decir en griego? En griego, mis amados, quiere decir según las reglas de la sabiduría. Vive con ella según las reglas de la sabiduría, de la prudencia y de la honestidad. ¿Y de dónde adquirimos sabiduría? ¿De dónde se adquiere sabiduría? De Dios. Si alguno está falto de sabiduría, pídesela ¿a quién? A Dios. Y el apóstol Pedro dice que se necesita sabiduría. Vivid con ellas sabiamente. ¡Qué responsabilidad! ¿No? Y dice también que no solamente en las reglas según el hebreo que nos dice que tenemos que vivir con ellas en sabiduría, sino también la prudencia y la honestidad. Pero ¿saben qué dice la Biblia? La Biblia dice, dice, vosotros maridos, ¿qué dice? Amad. Amad. Así, de simple y así de directo. Vosotros maridos, amad. ¿Como quién? Como Cristo amó. ¿Y qué dice? Y se entregó. ¿Y sabe qué sigue diciendo Pablo a la iglesia de Colosa en capítulo 3, 19? Ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no maltratarlas. ¿Qué sigue diciendo el texto? Vayamos al texto. Hoy, en esta ocasión sigo el orden del texto. Primero dijo Pedro, vosotros maridos igualmente. Después, ahora ya vimos vivir con ella sabiamente. ¿Y ahora qué dice? Dando honor a la mujer como a qué? Como a vaso más frágil. ¿Esto qué quiere decir? Dar honor a la mujer como a vaso más frágil. En aquel tiempo, en el tiempo de Pedro, mis amados, habían diferentes materiales con que se elaboraban o se adquirían los vasos. Habían vasos de madera, habían vasos de barro y habían otros más finos, de metal fino. Habían vasos de plata y vasos de oro. Y dentro de todos estos, ¿cuál era el más frágil? El de barro, el de barro. Una hermana el otro día haciendo unas tortillas en un comal de barro, se quedó a medio porque se le quebró el comal, ¿no? Creo que recargó un poco el brazo, no sé qué pasó, o ya no quería hacer tortillas, pero se le rompió porque era de barro, ¿no? Así que es muy frágil. Y entonces Pedro toma el ejemplo, lo ilustra de esa manera y dice Pedro que hay que honrar a la mujer como a vaso más frágil. Pregunto, ¿se refiere a inferioridad? ¿Ah? ¿La mujer es inferior? ¿Es de menos valor? ¿De menos importancia? No, no quiere decir, nunca la Biblia piensa en eso, que la mujer sea inferior
menos importancia, de menos valor que la mujer. Amados hermanos, lo único que Pedro está pensando, ¿en qué sentido la mujer es frágil? En el sentido físico. No tiene la misma fuerza, no tiene la misma fortaleza. Es diseñada en esa capacidad de no tener la misma fuerza. Pero también de alguna otra manera la Biblia está enseñando que no tiene la misma fuerza emocional. ¿O sí? No sé a ustedes varones, pero a mí, yo siempre comparo eso, que al varón le pueden gritar, lo pueden insultar, le pueden decir cosas. Bueno, eso a veces sucede también en mí. No necesariamente en mi esposa, sino en otras áreas, que de repente alguien puede insultarte y no te puede ofender tanto. Pero a una dama, unas palabras, la acción, le puede lastimar tanto, le puede lastimar mucho. Y en ese sentido la esposa puede ser afectada más emocionalmente. Le llaman psicológicamente, ¿no es cierto? En ese sentido, y por eso el apóstol Pedro está llamando a dar honor, a cuidar, a velar por ellas. Así que, mis amados, el hombre que honra a su esposa y que reconoce que ella es débil, la va a proteger. Pero la mujer delante de Dios tiene un alto honor. La mujer delante de Dios tiene un alto valor, que demanda ser amada como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué les parece? Por otro lado, mis amados, ¿qué dice el texto nuevamente? Versículo, ya vimos la siguiente parte, que debe ser tratada o darse honor como al vaso más frágil. Después, ¿qué dice? Como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está. La esposa tiene la misma dignidad, el mismo valor. ¿Qué es coheredar? Es heredar al mismo tiempo. Heredar quiere decir el mismo valor. Coheredar, es en igualdad. En otras palabras, se lo leo en otra versión y dice el texto, como coherederas de la gracia de la vida. En otras palabras, ambas son herederas de la vida eterna. El varón en Cristo tiene como herencia la vida eterna. ¿En qué puede ser menor la mujer en ese sentido? Si el varón tiene como herencia la vida eterna, la mujer también, la mujer cristiana también. La esposa cristiana también tiene el mismo derecho. Y en eso no hay diferencia. No puedo levantarme el cuello y decir, yo soy más importante delante de Dios. No. En ese sentido, la esposa y el esposo tenemos los mismos derechos, tenemos la misma herencia que el Señor nos ha dado por gracia. Termino. ¿Cómo dice la última parte del versículo 7? ¿Por qué el varón debe vivir con ella sabiamente, dando honor como a vaso más frágil? Y debe reconocer que también ella es coheredera de la vida eterna. ¿Por qué el varón debe darle importancia? ¿Qué dice la última parte del texto? ¿Para que qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que, mis amados, el esposo debe cuidar su relación con su esposa para que Dios escuche sus oraciones. ¡Wow! ¿Se dan cuenta?
¿Quieres adorar al Señor como varón? ¿Quieres honrar al Señor como varón? ¿Quieres exaltar al Señor con tu vida? Ama primero a la que tienes en casa. Honra primero ahí. Nadie dice amén. Pero esa es la verdad, ¿sí o no? Mis amados, dice el texto bíblico que tenemos que cuidar esa relación, darle toda la importancia que el mismo Dios le ha dado para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Dice la versión TLA al terminar: si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Mis amados, si queremos honrar a Dios, tenemos que empezar en casa, ¿no es cierto? El hombre que no ama a Dios, sus oraciones tendrán estorbo. Perdón, el hombre que no ama a su esposa, sus oraciones tendrán estorbo. ¿Le agrada seguir orando así? Bueno, si usted no tiene buena relación con su esposa, no la valora, no le da el honor que se merece, que Dios le da, usted podrá pasarse toda la vida cantando, orando y cuantas cosas por servir al Señor. Pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo cuando le habla a la iglesia de Corinto y una iglesia que no tiene amor? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Serán como metal que resuena o como címbalo que retiñe. ¿No es cierto? Así que, mis amados, escuchen lo que dice la Biblia. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si le quitamos la palabra hermano y le ponemos esposa, ¿cómo diría? Porque también tu esposa es tu hermano. Porque también tu esposo es tu hermano. ¿Sí o no? Pero yo le voy a quitar la palabra hermano y le pongo la palabra esposa. Y dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su esposa, es mentiroso. Pues el que no ama a su esposa, a quien ha visto o la toca, ¿no? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenemos el mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso el apóstol Pedro, cuando da todos los deberes de la esposa, llega al 7 y resume igualmente: ustedes también. Amados, Pablo le dice a la iglesia a Tesalónica 4:4, primera de Tesalonicenses: cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Mis amados, Dios diseñó y Dios creó el matrimonio. Y Dios le puso reglas para que funcione. Dios le puso orden. Dios se interesó en el matrimonio para que camine bien delante de Dios. ¿Y saben dónde está eso? En la palabra, en Cristo Jesús. Así que, mis amados, Dios puso todo esto debido al pecado, porque el pecado no solamente dañó la relación con Dios, sino que también dañó la relación con tu prójimo y por ende con el matrimonio. Nada más entró el pecado y Adán y Eva se están insultando. La mujer que tú me diste. Y entonces Dios puso orden. Así que, mis amados, en Cristo Jesús nuestras vidas son transformadas. En Cristo Jesús el hombre y la mujer llegamos a ser nuevas criaturas. En Cristo Jesús somos hombres y mujeres transformadas, redimidas, para vivir una vida de matrimonio, tal como Dios lo demanda en su palabra. ¿Tienes una relación con Cristo?
Entonces, que Él sea tu ayudador y tengas una buena relación en tu matrimonio. Que Dios nos bendiga.